Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ahora. Les saluda Cindy Regidor. Gracias por acompañarnos aquí en www.laprensa.com.ni. Hoy en este programa vamos a hablar acerca del discurso de nuestro gobierno, el discurso del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el discurso de Rosario Murillo, podrían decir algunos. Tenemos para eso invitados especialistas que estarán comentando un poco desde diferentes perspectivas desde dónde se origina este discurso, cuál es la intención, cuál es el efecto también. En estudio tenemos hoy con nosotros a Fidel de Roy, él es sociólogo, y también nos acompaña Alfonso Malespín, periodista. Vamos a usar en esta ocasión como base para tratar de entender mejor este discurso político, el documento que recientemente presentó la primera dama de la República. Vamos adelante en campañas de buenas esperanzas, estrategia para 2015. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación para este programa. Y antes de entrar de lleno con el discurso actual, sí me gustaría referirme también un poco al antecedente del discurso político que ha manejado este partido en particular en nuestro país, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hemos visto una especie de evolución o muchos cambios a lo largo de los últimos años y décadas. En este caso, Malespín, ¿qué nos podrías aportar al respecto? ¿Cómo ha sido ese cambio y a qué se debe también? El cambio en el discurso en el Frente Sandinista también obedece a los cambios que han ocurrido al interno de ese partido, que ya no se parece en nada al que conocimos en los años 80 y en los años 90. Este discurso plantea que lo que se busca es un cambio total de las instituciones del poder, y eso está taxativamente expuesto en la estrategia del año 2007, ¿verdad? Una vez logrado eso, con el cambio de la Constitución, con el cambio en la policía, con el cambio en el ejército, con la coordinación de los poderes del Estado a través de la persona del comandante Ortega, entonces se tiene que entrar a una actualización de ese discurso, porque ya tienen el control de las instituciones y las instituciones las han cambiado. La institucionalidad de Nicaragua hoy día no es la institucionalidad que dejaron los gobiernos de Enrique Bolaños, Arnoldo Alemán y Violeta de Chamorro. Estamos frente a otro tipo de instituciones y frente a otro tipo de relaciones entre estas instituciones y la sociedad nicaragüense. Entonces, para mí lo que hay con este llamado ahora en enero de Rosario Murillo es a una actualización de ese discurso y en las ideas fuerzas que fueron planteadas en la estrategia del año 2007. ¿Para qué sirve un discurso? Porque mucha gente podrá percibirlo únicamente como algo que se pronuncia en momentos estratégicos, un discurso frente a masas en un 19 de julio, o las alocuciones que hace la primera dama todos los días en los canales oficialistas. Pero más allá, ¿para qué sirve? ¿Hay algún efecto? ¿Qué es el discurso político en la realidad de una sociedad? Bueno, yo creo que el discurso político tiene múltiples funciones en el juego de la política, pero para alguien que tiene interés analítico en el discurso político puede de alguna manera reflejar las categorías sobre las que se asienta la propuesta de hegemonía político-ideológica de un gobierno o de un Estado, ¿no? En el caso del discurso más reciente del gobierno sandinista, expresado en las palabras de Rosario Murillo en ese artículo reciente, yo creo que constatamos algunas recurrencias ya de la propuesta discursiva político-ideológica del Frente Sandinista que vienen de atrás, pero también se incluyen ahí elementos coyunturales actuales sobre los que hay que poner atención. Yo diría que el discurso de este nuevo artículo lo que mantiene de las propuestas anteriores son categorías básicas para comprender la hegemonía político-ideológica que el Frente Sandinista todavía hace operar en el escenario político nicaragüense, y que creo que básicamente tiene tres pilares, que son la categoría de pueblo, la categoría, digamos cuatro podrían ser: la categoría de pueblo, la categoría de partido, la categoría de líder supremo y después, digamos, la categoría de unidad. Yo creo que sobre esas cuatro patas está asentado la propuesta, o digamos, refleja en las categorías principales de la propuesta de hegemonía político-ideológica de este gobierno. Y creo que es importante llamar la atención sobre la enorme recurrencia en ese texto de la palabra unidad. Aparece
la palabra unidad o sus sinónimos 18 veces en 6 páginas. Eso quiere decir más o menos unas 3 veces por página. Y yo creo que es importante tomar en cuenta eso porque me parece que la experiencia reciente del Frente Sandinista y del gobierno actual, una vez que se lanzan se descubre, digamos, se revela la parte más ambiciosa del proyecto que tiene el partido de gobierno para el país, ¿verdad? Han empezado a entrar lentamente, aunque en los últimos meses con más contundencia, en crisis algunas de esas categorías. Por ejemplo, la categoría pueblo. La categoría pueblo que, digamos, hasta por lo menos hace un par de años funcionaba armoniosamente en la estructura discursiva del partido, ahora empieza un poquito a hacer fracturas por algunos costados. Esto lo podemos observar desde los reclamos de los mineros hace algunos años, pasando luego por las demandas de los cañeros en el occidente del país, hasta la de los ancianos por las pensiones reducidas en el año 2013, que fueron duramente contestadas, y más recientemente todo el descontento popular que ha levantado el canal. Entonces yo creo que, y para cerrar esta sección de mi intervención, te diría que hay que poner mucha atención a 2 cosas en ese texto. Una, la recurrencia, como ya dije, de la categoría unidad, la insistencia tremenda y el uso tremendo, aunque ya sabemos que también se produjo en el pasado, de la categoría unidad, y el reconocimiento implícito en esa marabunda de palabras y de rizos poéticos que usa Rosario Murillo, del reconocimiento de los problemas de comunicación alrededor, creo yo, que eso, digamos, tiene una referencia implícita al tema del canal. Hay un claro reconocimiento en una sección del texto de problemas de comunicación para convencer sobre el canal, que es un espacio que llenaron en estos últimos 6 meses otras personalidades, instituciones, iniciativas políticas o no, movimientos distintos y normalmente y casi todos opuestos al Frente Sandinista, y que fueron un error político para el Frente. Yo creo que hay que poner atención a eso. Eso es lo coyuntural, ¿ya? La unidad, porque hace de alguna manera la categoría pueblo hace fracturas por algunos costados, y el reconocimiento del error de comunicación, ¿no? Apela a Rosario Murillo a convencer más y mejor sobre el proyecto del canal a la gente. ¿Qué implica que sea precisamente Rosario Murillo, la primera dama y portavoz por excelencia, quien lleve la voz cantante del discurso, quien redacte estos discursos? Y como ya mencionaba Fidel, usa obviamente su estilo. Ella es poeta y se puede ver claramente que hay una preferencia por usar un tono poético, mucha metáfora, muchas palabras que suenen bonito. ¿Qué significa todo eso y cuál sería, digamos, la intención en este caso? Hay una división técnica del trabajo. Daniel Ortega es la gran vaca sagrada, pero no es una vaca sagrada que está presente físicamente como antes. Ya no es este Daniel Ortega que recorría el país de cabo a rabo, a caballo, a pie, en carro. Daniel Ortega es una figura que ha ido desapareciendo físicamente. Entonces, una manera de tenerlo presente es en esa gigantografía que vemos desplegada por todo el país, a la entrada y la salida de cada pueblo, porque físicamente esa figura ya no existe. Entonces, la presencia se da a través de su esposa, que se convierte en la voz de Daniel Ortega, en la voz del partido y en la voz del gobierno. Las 3 cosas a la misma vez. Y lo hace desde un tono maternal. Yo no sé si de manera auténtica o de manera de imitación, pero nos recuerda un poco a doña Violeta de Chamorro en la campaña de 1989. Era un tono muy tranquilo, como que estás hablando con tu familia, como que estás en la sala de tu casa platicando con los parientes, para decirle las cosas que están ocurriendo en el país. Y entonces así Rosario nos puede hablar desde el último sismo hasta de lo que pasó en la bolsa de valores, pasando por el precio del petróleo, el santoral del día, y también las cuestiones específicas del gobierno, ¿verdad? Hasta decidir que comienzan las matrículas cuando el Ministerio de Educación no estaba listo para comenzar a matricular estudiantes en este año escolar 2015. Entonces hay una división técnica del trabajo y se debe precisamente a esa ausencia física de Daniel Ortega. La otra cuestión que significa es que hay un cambio en el partido. Este ya no es un partido colegiado, en el que antes había una camada de nueve comandantes de la revolución, una tanda de comandantes guerrilleros
y una asamblea de 200 miembros del Frente Sandinista que distribuían las tareas por todo el país. Este es un partido y un gobierno y un Estado que concentra todo en una oficina, ¿verdad? Que es la oficina de la presidencia, y en ella está Rosario Murillo. Entonces, toditito está centralizado y tiene que pasar por ahí. Ahora, el asunto de centralizar las comunicaciones, en este caso, de esta manera, tiene la facilidad de que uno pueda darse cuenta de lo que pasa por todo el país, pero tiene el inconveniente que mencionaba Fidel. ¿Quién responde por ese error garrafal en el tratamiento del tema del canal, por ejemplo? O en el tema de algo que se menciona todos los días, pero que nadie reclama con fuerza, que es el tema de la salud. El chikungunya, todos los días nos dicen que hay más casos, y hay más casos, y hay más casos, pero no se soluciona. Y no se menciona el dengue, que debe estar peor que el chikungunya, ¿verdad? Entonces, hay una serie de menciones y de vacíos que nos están diciendo que hay cuestiones importantes ocurriendo y que por ese proceso de centralización de las comunicaciones nosotros no las vemos. Entonces, uno esperaría que los medios independientes que aún quedan en el país tomaran cuenta de esos relatos que no están ahí o que apenas están dichos y que no están analizados para tener una mejor dimensión de la realidad plena de Nicaragua. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos y estaremos hablando con más detalle un poco de los temas que ha planteado la primera dama de la República en este documento 2015. Vamos adelante en campañas de buenas esperanzas. Ya regresamos.